Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis acerca de lo que se dio ayer en algunos municipios. A ver, hubo muchos municipios donde ganó el Frente Chaqueño por una amplia diferencia, pero a nivel municipal. No así se tradujo esa diferencia en la categoría gobernador, porque si uno se pone a analizar y a pensar si esos números se trasladaban a la categoría para gobernador, seguramente por allí estamos en un escenario de segunda vuelta. Pero bueno, claro, se dio todo lo contrario. Un poco los intendentes aseguraron su reelección o su triunfo y de alguna manera dejaron que los vecinos de las distintas localidades dejaron a que decidan a quién iban a votar. No tenemos una cultura del corte de boleta, vamos a ser sinceros, un poco lo que le planteábamos recién a José Carvajal, intendente de La Leonesa, así que bastante raro la situación que se dio en muchas localidades, pero diferencias importantes. Exacto, y bueno, entre los distritos principales tenemos Barranquera, Villa Ángela y Fontana. También. Muy marcados. Sí. Muy marcado, evidentemente hubo un corte de boleta importante, pero bueno, habrá que ver cómo se puede catalogar esto, si le entregaron ya con la boleta cortada o la gente fue y cortó. Reiteramos, es un poco raro que la gente vaya y corte por esa falta de cultura y esa falta de un poco de poder llevar adelante esta cuestión. No es fácil cortar una boleta, salvo que lleven una tijera. Claro. En fin, hay un montón de atenuantes, pero bueno, fue así la cuestión. En Barranqueras, lo decía muy bien Marlene, para la categoría gobernador, Capitanich obtuvo el 43,3%. Y para la categoría intendente, Magda Ayala obtuvo el 56,79%. Casi 13 puntos de diferencia. Exacto. Entre lo que sacó Magda Ayala y lo que obtuvo Capitanich del mismo frente. Estaban en la misma boleta, pero evidentemente hay gente que eligió más a Magda Ayala que a Jorge Capitanich. Así es. Esa es una cuestión muy práctica y muy lógica de acuerdo a estos números. Nos vamos a la ciudad de Puerto Tirol para gobernador. Capitanich con 39,9% y tenemos para el Frente Chaqueño Hugo Sacher como intendente con un 41,61%. Bueno, ahí la diferencia no es tanta, claro. Menos de 2 puntos. Allí sí se puede decir que fue el corte de boleta muy pequeña la diferencia. 41,61 que obtuvo Hugo Sacher, que perdió la elección. Exacto. Contra 39,9 que obtuvo Jorge Capitanich allí en Tirol. Pero muy poca la diferencia allí, no se puede tomar como punto de referencia lo que veníamos anticipando ya durante casi todo el informativo. Perdió Sacher en Puerto Tirol. Hubo Humberto de Pomper de Juntos por el Cambio, fue reelegido con el 45,8% de los votos. Pero bueno, queríamos analizar el tema, la diferencia entre los intendentes y la categoría intendente y la categoría gobernador. No fue mucha allí la diferencia entre lo que sacó Hugo Sacher y lo que sacó Jorge Capitanich. Nos vamos a Fontana. Otro caso también aquí de más de 6 puntos, 7 puntos. La diferencia, Jorge Capitanich del Frente Chaqueño obtuvo el 44,1% en Fontana, en tanto que Antonio Rodas, que fue elegido intendente, obtuvo el 51,97% de los votos. Poco más de 6 puntos, 7 puntos de diferencia allí entre lo que obtuvo Antonio Rodas como candidato a intendente y lo que obtuvo Jorge Capitanich como candidato a gobernador. También allí una diferencia, estamos hablando de una localidad muy importante y grande con muchos habitantes como es la localidad de Fontana. Nos vamos a Margarita Belén porque allí tenemos a Jorge Capitanich por el Frente Chaqueño con un 50,1%. Y para intendente, Javier Martínez, también con el Frente Chaqueño, un 61,1%. Muy bien, allí la diferencia fue de 11 puntos. Así es. 11 puntos entre lo que obtuvo Javier Martínez, que fue reelecto intendente en Margarita Belén, con el 61,1%, a lo que obtuvo Jorge Capitanich de también el Frente Chaqueño, con el 50,1%. Así que 11 puntos de diferencia aquí entre lo que obtuvo el intendente electo y la categoría gobernador, también un corte de boleta importante. En Laguna Blanca, es un poco lo que le íbamos a consultar a Claudia Panzardi, y luego se interrumpió la comunicación. Capitanich obtuvo en Laguna Blanca el 69,3% y Claudia Panzardi
como candidata a intendente obtuvo el 82,83%. Estamos hablando de 3 puntos, perdón, 13 puntos. También diferencia importante Sí. entre lo que obtuvo Pansardi y lo que obtuvo Jorge Capitanich. También, evidentemente, hubo cortes de boleta importante allí en Laguna Blanca. Nos vamos a La Pachito porque Jorge Capitanich por el Frente Chaqueño obtuvo un 61,1% y para la categoría intendente Roberto Domínguez también por el Frente Chaqueño, pero obtuvo un 71,52%. 10 puntos de diferencia. 10 también. puntos de diferencia allí, un poquito más de 10 puntos la diferencia a favor de Roberto Domínguez del Frente Chaqueño, que ganó contundentemente allí en La Pachito frente a los 61,1 que obtuvo la categoría gobernador también del Frente Chaqueño. Diferencia importante también en lo que tiene que ver con el corte de boleta, que fue gran protagonista de los distintos municipios, donde ganó el intendente del Frente Chaqueño, o fue reelegido o ganó por primera vez, en relación a la voto que obtuvo allí en algunas localidades el candidato a gobernador Jorge Capitanich, actual gobernador, que obviamente sintió ese impacto de los cortes de boleta en relación a los números provinciales finales, porque allí hubo una diferencia trascendente que le permitió también a Leandro Esdero quedarse obviamente con el triunfo en primera vuelta, y en La Pachito fue el lugar donde más gente concurrió a votar de acuerdo a los números provisorios. Exactamente. Nos vamos a La Leonesa porque para la categoría gobernador Jorge Capitanich por el Frente Chaqueño obtuvo un 60,9% y para la categoría intendente José Carvajal por el Frente Chaqueño un 71,54%. Bueno, allí la diferencia es de 11 puntos, un poquito Exacto. menos de 11 puntos. También la diferencia allí en La Leonesa. Bueno, habló José Carvajal, el intendente reelegido, dijo que una cuestión de los independientes, que ellos no incentivaron en principio los cortes de boleta, pero algo raro pasó. Algo raro pasó porque estamos hablando de localidades, en unos casos pequeñas, y que evidentemente por allí algunos intendentes daban ya el voto cortado. Claro. Trataron de asegurarse ellos el triunfo y no tanto a nivel provincial. Nos vamos a Machagay. Aquí Juan Manuel García, que ganó del Frente Chaqueño, ganó la intendencia, en tanto que Jorge Capitanich obtuvo el 47,66% en relación a los 54,5% que obtuvo en este caso Juan Manuel García. Estamos hablando de una diferencia de 7 puntos. Exactamente, 7 puntos, un poquito menos de 7 puntos, entre lo que obtuvo Jorge Capitanich del Frente Chaqueño y lo que obtuvo Juan Manuel García también del Frente Chaqueño, pero como candidato a intendente. Así que también allí una diferencia del intendente en relación a la categoría a gobernador y vicegobernador en Machagay, una localidad también importante. Así es, nos vamos a la localidad de Villa Ángela porque para la categoría gobernador Jorge Capitanich por el Frente Chaqueño obtuvo un 30,15% y para categoría intendente Adalberto Pap por el Frente, por UNIR obtuvo un 48,93%. Bueno, allí hay 18 puntos. Exacto. La diferencia, quizás la mayor diferencia. Bueno, a ver, Adalberto Pap iba con varias boletas, se sabía que iba a haber una diferencia importante en ese sentido, porque bueno, Adalberto Pap era el intendente oficialista entre comillas, fue por la reelección, ganó con el 48,93%, pero iba en varias listas, así que era un poco más lógico esta situación, pero una diferencia de 18 puntos en relación a Adalberto Pap, que acompañaba también a Jorge Capitanich, que obtuvo solamente el 30,15% en Villa Ángela. Es decir, que en las grandes localidades hubo una diferencia muy importante a favor de Leandro Esdero en comparación con Jorge Capitanich, y en aquellas localidades donde se presumía que iba a haber un contundente triunfo del Frente Chaqueño, la elección fue bastante pareja, precisamente por esta situación de cortes de boletas. Ganaron muy bien los candidatos del Frente Chaqueño intendentes y no hubo tanta diferencia en comparación con la categoría gobernador y vicegobernador. Exacto.
Bueno, ahora nos vamos a la verde porque tenemos categoría gobernador Jorge Capitanich por el Frente Chaqueño con un 39,9% y para intendencia Ramón Peña por el Frente Chaqueño con un 40,31%. Bueno, ahí la diferencia es menos de 2 puntos y bueno, en este caso perdió Ramón Peña allí la intendencia en manos de Federico Peón del Frente Integrador, que obtuvo el 53,42%. Aquí no hay mucha diferencia, no hubo mucha diferencia en cuanto Claro. a lo que obtuvo el candidato a intendente en relación al candidato a gobernador Jorge Capitanich. Así que es una situación lógica. Y para colmo, bueno, perdió Peña del Frente Chaqueño también como candidato a intendente en La Verde. Hay que destacar que Federico Peón es el único intendente por el Frente Integrador. Así es, el Frente Integrador es el que lidera Juan Carlos Basilev Ivanov.